A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con la actualidad, aquí en Dame el Poder, como todos los años, desde hace 16 años. Van 16 años que estamos en cable. Bueno, antes de que hablemos con nuestros invitados, porque son tiempos políticos muy vertiginosos, Raúl Aragón, analista y consultor político, no vamos a hablar de números, o por ahí un poco sí, porque falta mucho, pero sí del análisis, hacia dónde vamos y cuáles son las perspectivas para estas elecciones con tanta ebullición y que todo el mundo está hablando. Y también vamos a hablar del tema de las denuncias de corrupción con un hombre muy valiente, Álvaro de la Madrid. En su momento hizo una denuncia muy importante en el año 2007 contra el gobierno que en aquella época tenía tanto poder, el gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner más precisamente. Y vamos a hablar de las denuncias y de las causas de corrupción, y escribió un libro muy interesante que se llama Malandros, donde cuenta toda su experiencia a partir de haber estado en Venezuela, y de alguna manera por ahí un sistema comparativo político de un país y otro, y de lo que él vio. Pero antes les quiero hacer un breve comentario con respecto a esto que estamos viviendo, y tiene que ver con, ahora el 12 de junio, la semana que viene, se cierran las alianzas para los candidatos, y el 22 de junio se presenta la lista de los candidatos. Después, en agosto, el 11, son las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Que entre paréntesis, y esto lo comenta mucha gente, lo pagamos entre todos. Y antes yo le contaba a mi hija y gente joven que no tiene ni idea, en realidad esto se lo pagaban los propios políticos. Lo pagaban ellos, porque era la interna de los políticos. Ellos elegían a sus candidatos y solo iban los partidarios. Y ahora en estos últimos años, desde el kirchnerismo, lo tenemos que pagar todos nosotros con nuestra plata, donde hacen una especie de sondeo, porque en definitiva es eso de quiénes van a ser los candidatos y quién va a quedar y quién no. Lo ideal sería que se lo paguen ellos, ¿no? Las elecciones partidarias. Pero en fin. Hay mucha indefinición del camino del medio, no se sabe. Hay mucha gente, 40, 50%, que no sabía quién votar. Y yo lo que creo es una opinión personal. Hay algunas encuestas que dan que vamos camino a una mayor polarización. Y yo realmente coincido con eso, porque a mí me da la impresión de que hay algo muy fuerte, que es el macrismo, aunque no tiene candidato a vicepresidente, muy fuerte, Fernández, pero en el medio, que había un montón de gente que decía, bueno, ni uno ni otro, yo quiero buscar algo en el medio. La realidad es que tardaron tanto. Y hay tantas indefiniciones que perdieron identidad. Me da la impresión de que ya es tarde, de que perdieron identidad. Porque entre que la baña hasta el último momento va por su propio consenso 19 y que no se sabe muy bien si sigue hablando o no con los otros de Alternativa Federal. Massa, que lo peor que pudo haberle pasado, por lo menos para mí, es tironeado entre el oficialismo y la oposición del kirchnerismo, que no es que estamos hablando entre una línea moderada del mismo partido, sino, como decía Ginsburg en su programa que tenía la Biblia y el calefón, es entre la Biblia y el calefón, o sea, ¿dónde se ubica ideológicamente? ¿Dónde está? Y hay muchísima gente que era antikirchnerista que lo buscó, porque él ganó una elección oponiéndose a Cristina y además la criticó. Como a su vez hay mucha gente que lo debe querer porque estuvo con Cristina, pero que buscaba otra cosa. Realmente me da la impresión de que lo único que le va a pasar es perder. No votos que probablemente lo ayuden ni mucho, que se vuelque hacia algún lado, pero sí identidad, que no es poco en materia política. Y bueno, Urtubey, que no es tan famoso, que se presenta como candidato, y también Schiaretti, que no se presenta como candidato, pero bueno, está en Alternativa Federal. Por lo tanto, me da la impresión de que vamos a una gran polarización, pero bueno, no vamos a hacer futurología. De todo esto y del aspecto sociológico, vamos a hablar con Raúl Aragón. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Vamos, Buenos Aires. Arriba Cabrales, significa buen café. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar Aquí al estamos. cielo. Gracias por venir, Raúl, nuevamente. como No, al todos los contrario, años. muchas gracias por la invitación. Bueno, estábamos comentando que falta mucho con respecto a los números y la realidad es que quería saber cuál es tu mirada con respecto a esta alternativa en el medio, que era tanta la gente que no quería ni uno ni otro. Sí, primero aclaremos, hoy no hay números, aunque hay un montón de números, inclusive nuestros, pero no son números que realmente estén describiendo cómo va a ser la situación, porque en realidad faltan definiciones. Falta el vice de Macri, falta qué es lo que va a hacer Sergio Massa, falta el vice de Urtubey, falta el vice de Pert, faltan muchas cosas. Entonces no podés medir fórmulas contra candidatos individuales, en fin. Además de que faltan definiciones, como lo que decía de Sergio Massa, y también una definición que, si bien es la definición de un vice, es una definición política muy importante. ¿Quién es el vice finalmente del presidente Macri? Se dice que le han ofrecido al radicalismo esa vicepresidencia. El radicalismo dicen que ha contestado, no, queremos una interna presidencial. Es muy fuerte eso. Así que todavía está bastante indefinido el escenario. Por eso no se puede medir. Ahora, me preguntabas cómo es el escenario hoy. Bueno, hay un dato muy, muy fuerte que es la probabilidad, todavía no se sabe si va a ser o no, de que Sergio Massa finalmente se integre al Frente Patriótico que lidera Cristina Kirchner y Alberto Fernández. ¿Es posible esto? Y posible es todo en política. Probable, también es bastante probable. Ahora, ¿qué es lo que se está negociando ahí adentro? Es un misterio. Hoy se reunió ayer se reunió Gioja con Sergio Massa. Es decir, ¿para qué se reunieron? Digo, obviamente para tratar de acordar listas y alguna forma de integración del Frente Renovador al Frente Patriótico. Pero por ahora no se sabe. Es decir, no podemos hacer una proyección, podemos hacer hipótesis. ¿Qué va a pasar con Massa si se integra finalmente? Pierde, vos decías que pierde. Puede perder identidad según lo que haga y según que arregle, porque si él arregla primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y la presidencia de la Cámara de Diputados, eso le da una identidad, va a tener identidad. ¿Qué va a pasar con el votante que hoy tiene Massa, que no quiere votar a Cristina? Porque también juntaba ese voto, parte de ese voto lo juntaba Massa. Bueno, obviamente ese porcentaje va a migrar para alguna de las otras alternativas, sea Labaña, sea Urtubey. Los va a hacer crecer de alguna forma. Por otra parte, el macrismo está complicado, está muy complicado, porque los 5, 6, 7, 8 puntos que Massa le puede sumar a la intención de voto que ya registra la fórmula Fernández-Fernández, lo pondría muy cerca de los 40 puntos, insinuando, y digo insinuando, la probabilidad de que la fórmula Fernández-Fernández gane en primera vuelta, ¿no? A mí lo que yo quise decir es que, de identidad, es que si llega a entrar con Unión Ciudadana Massa, lo que quise decir es que pasa de ser cabeza de ratón a cola de león. O sea, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí, claro. O sea, y no sé cuál es el porcentaje de gente que lo había elegido, justamente porque no estaba con Cristina. Y que preguntaban, ¿pero vos crees que sigue con Cristina o no sigue con Cristina? ¿Te parece que lo vote a Massa? O sea, esa gente ya fue. Y los que están, porque en realidad era una versión más light de Cristina, más suave, sí,
están como que también, o sea, a mí me da la impresión de que esto parece ya un sainete, pero no solo digo por Massa, digo por todos, Sí. de que va o no va con Vidal, o sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ¿Dónde están no, las ideologías? sí. ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde está la plataforma? O sea, ¿qué es esto? ¿Me entendés lo que te digo? ¿Solo por los votos? ¿Y la gente, aló? ¿Ok? ¿La Claro, gente? bueno, no, O sea, bueno, está bien. eso es está lo que bien no, lo no decís. Y la entendemos, gente, pero es que la claro, gente lo ve sí, esto que te estoy diciendo sí, yo. sí. No sé qué opinas vos. Y lo que pasa es Esta que es lo que indefinición se llama confusa. kingmaker, ¿no? ¿Eh? Es kingmaker. Él no puede ser rey, pero puede hacer rey. Donde él vaya, mejora fundamentalmente las chances de victoria de esa fuerza. Sí, que es una hipótesis que desde el interior desde el riñón de Sergio Massa lo descartaron de plano ayer y hoy de nuevo, que la posibilidad de que él lleve como colectora a María Eugenia Vidal, eso está descartadísimo. Eso sería además un suicidio para Massa. Es decir, el peronismo no vuelve nunca más al peronismo si hace eso. Sería un suicidio. Y además, ahí sí perderían no solamente muchos votos, sino muchos referentes. Ahora, el problema es que básicamente sí, pierde identidad. Podría perder identidad. Pero hay que ver cómo se juega después, porque tenés el 21 ahí. Y hay que ver cómo le va al próximo gobierno desde ahora hasta el 21, ¿no? Desde el 10 de diciembre del 19 a las elecciones de mitad de término del 21. Massa es conocido por hacer piruetas medio extrañas. ¿Se acordás cuando en el 2013 rompió con Cristina y le jugó en contra y le ganó? Pero porque estaba montado en la ola anti-Cristina de ese momento. Bueno, si hay una ola anti-Frente Patriótico y él la encarna, podría revolver. Es decir, yo no diría que seguro pierde identidad. Depende, primero, de qué espacio ocupe y segundo, cómo lo ocupe a futuro, ¿no? Justamente yendo más a lo general, ¿no? Porque no podemos hablar de números, pero Sí. ¿qué está pasando con los partidos políticos? Que realmente te digo, porque no es solamente qué está pasando ahora. Los que somos más grandes los venimos viviendo con otros. Sí. Radicales K, radicales pro, radicales, o sea. Sí. No, en serio te digo. Sí, es o sea, un guiso. está todo el mundo así, ¿me entendés? Sí. Después, bueno, Alberto Fernández, que ahora era jefe de gabinete, después la criticó, que Dios mío, lo vimos todos en todos los videos, ahora de nuevo es candidato a presidente con él. O sea, todo tan confuso. Sí, es Yo muy digo, confuso. ¿no hay como una especie de reclamo por parte del electorado de decir, a ver, seamos un poco serios y un poco lógicos? ¿Por dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tenés del Mirá, reclamo de la gente, no? Sí, se dice que hay una crisis de liderazgo. Pues sí. Por ejemplo. Por ejemplo. Claro, No hay un crisis de Perón, liderazgo. no hay un No. Alfonsín, no hay un Irigoyen, Claro. liderazgos en serio. ¿Cómo sería un liderazgo hoy? Bueno, un liderazgo que pueda juntar la grieta, ese sería un líder hoy. Alguien que junte todo. Claro, alguien que nos saque de la grieta, que tenga un proyecto superador. Un estadista. Un estadista, claro, no hay, por un lado. Pero además hay una crisis, te dice hay una crisis también de los partidos políticos. Sí, pero en realidad lo que es una mutación mucho más profunda en la base social, una mutación cultural, que es la fragmentación del sistema de valores. No quiere decir que hemos degradado los valores, los hemos degradado, pero en los años 50, 60, cuando éramos jóvenes todavía, vos decías radicalismo. Yo no había nacido en los 50. Bueno, yo sí, yo ya estaba haciendo política. En el 64 empecé. Tenía 16 años. Vos decías radicalismo, ¿y a qué te referías? Bueno, a la defensa de la institucionalidad, un énfasis en la educación, republicano. Sí. Decías peronismo, ¿y a qué te referías? Bueno, defensa de los derechos de los trabajadores, justicia social, distribución equitativa de la riqueza. Sabías de qué estabas hablando. Ahora, vos lo tenés a Menem en los 90, neoliberal, y a Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, populista en los 2000. ¿Cuál es el marco ideológico que sostiene una misma fuerza? Adentro de una misma fuerza eso. No existe. No existe. Vos no podés pasar de neoliberal a populista y decir que sos la misma fuerza política, ideológicamente. ¿Qué es lo que sucedió? Yo creo que en general Occidente, ni siquiera Argentina, ha pasado de ser una sociedad de masas, donde había 3 o 4 grandes consensos y los partidos políticos eran el tercer término de la fórmula, el que representaba la demanda de esos consensos para ocupar el Estado y darle satisfacción a la demanda, el tercer término,
sujeto político, hemos pasado de ser una sociedad de masas a ser una sociedad de minorías, con lo cual tenés una fragmentación de las demandas y es muy difícil darle satisfacción a un grupo suficiente de demandas diversas como para construir un consenso. Y eso ha hecho estallar el sistema de partidos políticos en todos lados y en consecuencia dejamos de ser un Estado organizado sobre un sistema de partidos políticos para ser un Estado organizado sobre un sistema de liderazgos individuales, con lo cual no hay previsibilidad, porque viene Menem y es neoliberal. Personalismo. Claro, personalismo, sus percepciones personales. No hay un marco ideológico. Y un sistema de valores. Y un sistema de valores, claro. El tema de... Estuve en gran parte del programa la semana pasada hablando con Rosendo Fraga. La fórmula Fernández-Fernández, ¿cómo lo ves? Si existe la posibilidad de que se lleven bárbaro o puede llegar a ser que haya una implosión, porque la realidad es que, bueno... son pocos los casos donde se llevan de maravillas presidente con vicepresidente y además en toda la historia de la humanidad, donde no hubo conflictos entre el que tiene el poder real y el poder formal. Claro, sí, es una combinación muy extraña. Primero, es la primera vez, por lo menos, no sé, vos también has estudiado ciencias políticas, vos sabés algún caso, donde una persona se proclama candidato a vicepresidente y decide quién es el candidato a presidente. Siempre es al revés. Uno se proclama candidato a presidente y dice, lo invito a fulanito o a fulanita a acompañarme. Bueno, acá fue al revés. Eso es un punto. El otro punto es que hay algunos diciendo, y esto, yo no voy a hacer campaña por el kirchnerismo nunca, pero algunos dicen que Alberto Fernández va a ser el Chirolita de Cristina. Cualquiera que haya hablado 2 minutos con Alberto Fernández sabe que eso es imposible, pero además hay un antecedente histórico. En el 2008, Alberto Fernández era el jefe de gabinete, Cristina era la presidenta. Tuvieron un choque por la 125 y Alberto Fernández le dijo, no, renunció y se fue. Ahora, imagínate si siendo ella presidenta y el jefe de gabinete, 2 escalones más abajo, si ella lo va a poder controlar siendo ella vicepresidente y él presidente. Es decir, el presidente en Argentina tiene un poder tremendo. Es cierto que puede haber choques. Es cierto que va a tener que consensuar con Cristina, pero no es lo mismo que dominar. También va a tener que consensuar con los radicales, con lo que quede del PRO, y él lo ha dicho, sabe que la única forma de gobernarlo el periodo que viene, que va a ser un periodo extremadamente difícil, es construyendo un gran acuerdo para tener una base de sustentación política muy fuerte, porque si no, no va a poder gobernar y lo sabe. Y en eso también va a necesitar que Cristina consensúe. Ahora, de ahí a que se peleen, eso ya es muy especulativo, Sí, obvio, futurología no hacemos. No hacemos, ¿no? No más que hay algunos cuadernos de historia. Pero bueno, después de la pausa vamos a hablar de otros temas. De cómo ves lo bueno y lo malo del gobierno y qué es en definitiva lo que la gente está buscando para la próxima elección, ¿no? Sí. ¿En qué se desilusionó? Porque aparte las frases de que te vamos a tener que elegir entre lo menos malo, o sea, son increíbles. Sí. ¿no? Y básicamente vos tenés que elegir entre después de la pausa. Okay. Después de la pausa. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Vamos, Buenos Aires. Arriba Cabrales, significa buen café. Bueno, seguimos entonces
en Dame el Poder y yo te preguntaba, ¿no? Porque en realidad la parte económica, la gente como que vota con el bolsillo, una parte, y otra parte que está viendo otras cosas. O sea, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo que dejó el oficialismo a 4 años de gobierno? Yo he sido muy crítico del gobierno de Cristina y soy muy crítico de este gobierno. Parece ser que siempre tengo que ser crítico. Sí, pero busquemos un equilibrio, pero, ¿no? Porque no todo digamos es las malo cosas, ni todo es bueno. A ver, hablemos de las cosas buenas de este gobierno. Un gran esfuerzo de infraestructura. Infraestructura sumamente necesaria, sumamente necesaria. Le falta, sí, le falta muchísimo, pero por lo menos hizo infraestructura. Hay que decirlo a esto. Por otro lado, las correcciones de la macroeconomía que están en marcha, como el déficit primario cero, eso es importantísimo para poder crecer, importantísimo. Eso para mí es correcto. Y después pagar el costo político, desincerar las tarifas de los servicios también. ¿Qué es lo que yo le reprocho a este gobierno? Dos cosas. Haber perdido 68.000 millones de dólares en la timba financiera. Le pedimos 57 al fondo, perdimos 68. Y no me digan que no lo vieron. Si no vieron eso, es terrible, porque no es que lo perdieron en un día, lo perdieron a lo largo de 3 años, y lo fueron perdiendo, lo siguen perdiendo. Eso creo que, eso no. Y por otro lado, el alto costo social que está teniendo Si vos sacás esas dos cosas, ponele que no hubiéramos perdido 68.000 millones de dólares y no hubiera tenido tan alto costo social, ni tanto beneficio para los sectores de la economía concentrada como las energéticas. Vos sabés que está bien, Doña Rosa no puede pagar la luz, pero Transener en el 2017 ganó 3.700 millones de pesos, según el balance de Transener. O sea, esos 3.700 millones de pesos lo pagó Doña Rosa. Y sí, tendría que haber sido más equitativa el ajuste, el costo del ajuste. Sacando esas dos cosas, está haciendo lo que se tendría que hacer. Lo que yo le reprocho a este gobierno es hacerlo con tanta brutalidad social, digamos, ¿no? ¿Y la lucha contra la corrupción? Definitivamente perdón, me he olvidado de eso. La lucha contra la corrupción es esencial, porque en realidad es la lucha contra la impunidad. Es decir, vos podés ser corrupto, pero si hay impunidad vas preso. O sea que yo creo que una causa como la que tenemos en este momento de los cuadernos, y otras tantas causas más, donde hay arrepentidos empresarios que se pegaron un tiro en el pie. Hay gente que le bajó las acciones en el mundo, que perdieron la mitad del valor de plata, están perdiendo prestigio, o sea, no es una pavada. No. Y hayan dicho, o sea, como que no puedo creer que haya una especie de complot. Yo creo realmente que hubo un avance en la justicia, pero bueno, Mirá, lo veo más como allá algo de si positivo, tiene no sé una vos. utilización política, si hay un complot, etcétera, es bueno que se luche contra la corrupción. Y este gobierno intenta hacerlo. Y la otra lucha, que es para mí importantísima, en realidad la lucha contra el narcotráfico, de la ministra Bullrich. Te puede no gustar su personalidad, lo que quieras, pero mete en cana narcos todos los días, todo el día. Y además la lucha contra otra cosa que es más sórdida, si querés, que es la lucha contra la trata, que es una realidad horrible, ¿no? Es realmente... ¿Vos crees que tenemos alguna posibilidad de salir del populismo? Porque yo entiendo... ¿Salir de dónde? Del populismo. Con los candidatos que tenemos, Macri aplicó el gradualismo, le costó muchísimo salir y, no es fácil salir del populismo. Justamente la semana que viene vamos a hablar de ese tema con otro invitado. Pero yo quería saber cómo ves a los dos candidatos, qué posibilidades tienen de o volver al populismo con Cristina Fernández de Kirchner o que salga del populismo Mauricio Macri con la no plata. O sea, sin Vamos plata, a suponer que no hay Mauricio populismo. renueva mandato. Salvo que te presten. Hay una cuestión inercial que se agrava. Justamente, hablando del populismo macrista, digamos, si hay que llamarlo así, se le agrava justamente por el impacto social que tienen las otras medidas. Él ha tenido que duplicar los planes. Sí, aumentó los planes. Aumentó el valor del plan y aumentó la cantidad de Sí, planes. obvio. ¿Y por qué? Bueno, para mitigar el impacto social. Está bien, no alcanza, pero eso es populismo. Instauró la hora 12 porque tiene que reactivar el consumo. En fin, no es tan sencillo salir del populismo. No es tan sencillo y sobre todo con una economía hiperendeudada como la nuestra. ¿Podrán salir del populismo? Bueno, si Macri renueva mandato y la sociedad tolera otros 4 años de ajuste, que también es otro problema, la tolerancia social siempre tiene un límite, podría ser que salgamos del populismo de la mano de Macri. Tolerando ajuste. ¿Cómo? Tolerando más ajuste. Sí, tolerando más O ajuste. sea que y además, si te prometen mucha plata y que nos va a ir bárbaro, es mentira. es mentira. No. Nadie te puede, el que te aclaremos prometa los eso, nadie lo vota ya Claro. directamente. Pero la próxima gestión macrista sería
En esta gestión él ajustó las variables blandas, tasa de interés, valor de las jubilaciones, etcétera, valor del dólar. La próxima es las variables duras, que es la reforma previsional, la reforma laboral y la reforma tributaria. Son variables muy duras y van a tener un efecto muy, muy choqueante para la sociedad. Si la sociedad tolera eso, creo que en otros 4 años saldríamos. En el caso de que gobierne Alberto Fernández, creo que tendría más facilidad porque tendría más contención en la base social por los compromisos políticos. Y su base política es el peronismo. El peronismo tiene más llegada y tiene más capacidad de contención de la protesta social. Entonces, haciendo más o menos las mismas cosas, pero tendría más posibilidades de llegar a buen fin sin tener un estallido social grave, ¿no? Por último, la fórmula Macri, que todavía no está, al menos hasta ahora, y la situación de Vidal, que no hay segunda vuelta en la provincia. Sí, la situación de Macri, a él le queda una jugada fundamental, que es la definición del vice. La definición del vice es muy importante, porque lo puede o cerrar o abrir, según a quien define. Dicen que le ofreció la vicepresidencia al radicalismo, el radicalismo ha dicho no, queremos una interna presidencial. Eso lo complica al Con otro candidato radical. Sí, con otro candidato radical. No se sabe todavía. No se sabe. Y la situación de María Eugenia Vidal en la provincia es seria. Hay un empate técnico cuando los medís solos. Con Kicillof, Magario. Con Kicillof. Pero el problema es que Macri está 10 puntos abajo en la provincia. Abajo Hay de otras Cristina. encuestas que dan que en balotaje están a solamente 1 o 2 puntos de diferencia el kirchnerismo y el macrismo. O sea, hay muchos números Sí, pero eso distintos. se define antes, se define en primera vuelta. En cambio, la gobernación se define en primera primera vuelta, vuelta. no hay segunda Y- vuelta, y ahí se conforman las cámaras. Las cámaras. de Y la provincia de Buenos además Aires. necesitarías 10 puntos de corte a favor de María Eugenia Vidal. ¿Cuánto tienen que cortar boleta? 10%. 10%, porque es la Tendría que diferencia. cortar boleta Claro, para que gane María Eugenia Para que Vidal. gane María Eugenia. Sí, Ahora, porque- sería una pena porque es una gran... O sea, la verdad que yo no espero para nadie, les quiero aclarar. O sea, la realidad es que mi programa es total y absolutamente independiente, pero es una líder política, es una mujer Sí. con un futuro enorme. Yo creo que Y lo la verdad mejor que sería una tiene pena, Cambiemos es ¿no? María Eugenia. ¿Cómo? Que sería una pena, digo. Sí, sería una pena, porque además creo que su carrera política quedaría seriamente herida, ¿no? Si pierde. Ahora después tiene que reinventarse en el 21, competir por algo en el 23, en fin. ¿Y vos crees que la gente va a cortar boleta? Y aparte el tema de los mira, intendentes con la cámpora, ¿no? Bueno, por parte, cortar Claro. boleta. En el 2015 acordate que hubo 6 puntos de corte de boleta a favor de ella. Pero en el 2015... ¿Cuánto porcentaje? 6%. Ella sacó 6% más que Macri en primera vuelta. 6 puntos de corte hubo. Ahora, ahí operó la Iglesia Católica y los evangelistas, los evangélicos, porque querían obliterar la posibilidad de que sea Aníbal Fernández el gobernador. Es decir, operaron muy fuerte con eso, muy fuerte, por la droga y por el tema del aborto. Operaron con mucha fuerza. ¿Eso va a volver a suceder este año? Por ahora no está sucediendo. Así que yo creo que está seriamente comprometida. Por eso querían la colectora con Sergio Massa, que le sumaba 7, 10 puntos, 15 puntos, porque en Provincia de Buenos Aires Sergio vale 10, 12, 15 puntos, ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho que hayas venido. Gracias por estar acá y te espero en otro momento. Cuando vos quieras es un gusto estar. Y a todos ustedes también, gracias por haber estado ahí. Se hubiera incorporado a la mesa Álvaro de la Madrid, pero no ha llegado al programa. Y los vuelvo a ver la semana que viene, aquí, en Dame el Poder. Chau, traten de pasarla bien.